Voy a leer unos versículos que ya vimos, porque hoy el Señor va a abordar un tema bien especial que estuvo como muy en la oscuridad hasta hace 2000 años que Él vino. Quiero también que no vaya a perder de vista que el que está hablándonos es Dios en su palabra. No estamos hablando con un familiar muy querido, aunque lo amamos. No estamos hablando con un ser humano muy importante. Dios ha tenido la deferencia de dejarnos las Escrituras para que tengamos algo más que cultura general humana, para que tengamos sabiduría. Entonces, dice la Biblia que los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, recuerden, un hombre que hacía mínimo 38 años estaba enfermo, lisiado, el Señor Jesús lo sana y se enfrenta, después de ser sano este hombre, contra la estrechez religiosa, contra la mente cautiva de aquellos que representaban el judaísmo. Y en vez de alegrarse porque se había sanado, le pusieron problemas porque estaba cargando su lecho y lo regañan en vez de felicitarlo por estar sano. Es día de reposo, le dicen. No te es lícito llevar tu lecho. Un poco más y lo matan. Las sanciones de la ley eran tremendas si se aplicaban sin el Espíritu de Dios. Entonces, él le responde: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Voy a leer rápido, ya lo vimos. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa que peor. El Señor Jesús acá vincula el pecado con las cosas difíciles que a veces a una persona le pasan. Entonces el hombre, en vez de seguir a Jesús, va y le da información a los que lo estaban persiguiendo. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, observen, no para seguirle, sino ¿para qué? Para matarlo, amigos, para matarlo, para matar a Dios. ¡Qué soberbia! Qué tremendo es el ser humano cuando de Dios no sabe y se apega a la religión que tiene, sin entender que una religión sin Dios es completamente vacía. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús, entonces, les recuerdo que en vez de bajar al nivel de ignorancia de estas personas, trata de sacarlas de ahí y les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo ¿qué? Trabajo, hago lo que mi Padre hace. Ustedes me persiguen a mí. Ahora vincula su labor a el conjunto de cosas que el Padre le ha enviado a hacer. Lo que les está diciendo, me persiguen, y lo que están haciendo es perseguir a aquel que me envió, porque cuando usted está cumpliendo una comisión, está representando a alguien. En este caso el Señor Jesús, siendo Dios, ha venido para representar al Padre. Usted va a notar que en ningún lugar el Señor Jesús reclamó el ser Dios o que le reconocieran como Dios. Él se hace a sí mismo un representante del Padre, porque viene a enseñarle a la humanidad cómo piensa Dios. La gente no sabe cómo piensa Dios. La gente tiene la idea de que hay un Dios, pero llegan hasta ahí. Usted hable con cualquier persona que conozca, que no haya renovado su entendimiento, que no haya nacido de nuevo, y tienen una idea como muy nebulosa de Dios. Lo tienen por allá lejano, tal vez castigador, como sin interés en lo que nos está ocurriendo. Eso es lo que viene a solucionar el Señor Jesús hace 2000 años. Viene a sacarnos de la ignorancia, de la falta de conocimiento acerca de la persona de Dios. Y en este caso, estas personas estaban interpretando mal la ley que decían representar.
el mismo Señor Jesús dijo que era el día sábado, que coincidía con este día de reposo, el que se había hecho por causa del hombre, y no el hombre el que se había hecho por causa del día de reposo. Sin embargo, cuando uno está trancado y cerrado por dentro, miren lo que dice Juan el evangelista: por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle, más les ardía, y entonces sacan sus propias deducciones. Dice que querían matarlo no solo porque quebrantaba el día de reposo, que ya para ellos era una gran ofensa, sino que al decir que Dios era su Padre, su propio Padre, entonces estaba diciendo que Él mismo era Dios. Ahora, cuando Jesús llega a nuestras vidas, nunca jamás nos dirá una mentira. Jamás por aparentar o por quedar bien con nosotros cederá a la verdad. Usted y yo, que ya conocemos un poco por la lectura juiciosa, le pregunto: ¿es Jesús el Hijo de Dios o no? Muy bien, si Jesús es el Hijo de Dios en su naturaleza, ¿Él mismo qué es? Dios. Por lo tanto, Él está contestando la verdad. Y ahora Él va a tratar de sacarlos aún más de esa situación. Y este es el tema que quería que miráramos esta noche. Ante esas acusaciones, el Señor Jesús no se defiende, sino que les entrega, porque al fin y al cabo Él viene como mensajero de la Trinidad, Él viene como mensajero del trono de Dios. A Él le corresponde es entregar el mensaje completo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo. Recuerden, cuando Él dice eso, está diciendo atención, atención, atención. Y entonces nos muestra la dependencia a la que el Señor Jesús, cuando viene hace 2000 años, quiere llamar a esa humanidad independiente. Nosotros fuimos levantados en un ambiente independentista. Nosotros hemos sido levantados en un ambiente en el que desde pequeños y pequeñas han venido trabajando nuestra manera de pensar, diciéndonos: hágale, usted sale adelante, ¿qué? Solo, no importa, que pase lo que pase, llueva, truene o relampaguee, busque ligero su independencia, no espere sino a sacar la cédula para que se vaya de la casa, si se puede ir antes, mejor, salga adelante por usted mismo. Sin embargo, el Señor Jesús no viene a acolitar eso. Eso fue lo que ocurrió en el jardín del Edén cuando la primera pareja desobedeció. Cuando la primera pareja desobedeció, fue lanzada del hogar del Padre. Si lo mira bien, cuando pecan al desobedecer el mandato de Dios, entonces Dios tiene que expulsarlos del jardín, y a partir de eso empezó el ser humano una carrera independentista. Y si a eso le sumamos que el Luzbel, caído también, que inició la carrera independentista de la rebelión, los acolitaba y les decía constantemente: ánimo, que ustedes pueden solos. Recuerden que una de las frases que usó Satanás para llevar a inducir al hombre a la desobediencia fue: no, eso que Dios les dijo no es verdad. Lo que pasa es que Él tiene celos, prácticamente eso fue lo que les dijo, que una vez ustedes coman de ese fruto, serán como Él. Y entonces no le podemos echar toda la culpa al enemigo, porque el hombre también saca lo que había contemplado tal vez en su corazón, porque él pudo haber decidido no comer del fruto, pero sin embargo lo comió, porque la propuesta del enemigo es: les hará iguales a Dios. Rompe esa sana dependencia que todo ser humano debe tener con Dios. Quiero saber si me estoy haciendo entender en eso. Entonces el Señor Jesús, Él no viene a perder el tiempo. El Señor Jesús, por el Espíritu Santo, en el vientre de María siendo virgen, es engendrado allí un cuerpo para Él. El Dios preexistente toma cuerpo para entrar en esta temporalidad y hacerse como nosotros, semejante a nosotros. Entonces, lo que ocurre es que viene a traernos un mensaje. El mensaje que nos viene a traer es un mensaje de dependencia, y Él lo vive en sí mismo. Él dice: no puede el Hijo, refiriéndose a Él, con mayúscula, porque es el Hijo de Dios, ¿hacer qué? Nada,
hacer nada. Si algo le avergüenza al ser humano es confesar eso. No puedo hacer nada sin que alguien me ayude. Realmente hay frases que decimos pero no practicamos. Recuerden lo que decimos: nadie sale adelante ¿qué? Solo. Es verdad. Uno tiene necesidad de las otras personas si no lo reconozca. Entonces el Señor Jesús dice: no puedo yo, es lo que está diciendo, hacer nada por mí mismo, sino lo que le veo hacer a mi Padre. Entonces, soy totalmente dependiente de mi Padre. No vengo aquí a ser el llanero solitario de la Trinidad, a darme a conocer. Y avanza más en esa intimidad que Él tiene con el Padre desde la eternidad. Y dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No solamente es dependiente de Dios, sino que es completamente imitador de Dios. El Señor Jesús nos está enseñando de que al hacernos hijos e hijas de Dios por el nuevo nacimiento, por eso es que tenemos que cambiar nuestra manera de ¿qué? De pensar. Lo hemos llamado renovar nuestro ¿qué? Nuestro entendimiento, porque la manera en como nosotros pensamos desde que nacimos, desde nuestros padres biológicos, es una manera de pensar completamente errada. No por mala fe de ellos, no por mala fe de tus tíos, de tus tías, de tus padrinos, de tus madrinas, de los vecinos, sino porque no saben hacer otra cosa. Nadie les ha enseñado realmente cómo piensa el Padre. Y el Señor Jesús viene a decirme que Él hace lo que le debe hacer al Padre, igualmente lo hace exactico. Me está llamando a que debo venir a la casa del Padre. Diga conmigo: la casa del Padre. Otra cosa, a nosotros nos enseñaron: crezca rapidito para que se vaya de la casa. El que se casa quiere casa, ¿sí o no? Dice el dicho. Pero realmente esa es una situación caída, es un pensamiento caído. Ahora no le voy a decir: pues no vaya a arrancar de aquí para donde su mamá ahora con la familia, es decir, vuelvo a la casa, Padre. No, el asunto acá es que al habernos salido de la casa de Dios, perdimos todo el contacto con aquel que realmente nos da la vida y empezamos a hacer cosas erradas. Estoy hablando como una humanidad. Yo sé que usted y yo somos individuales y hemos hecho cosas, pero todas esas cosas las hace todo el mundo, en todas las eras, en todas partes, en todos los estratos sociales, en todos los niveles culturales. La gente hace y deshace, pero no tiene en cuenta a Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces el Señor Jesús viene a mostrarnos cómo es que el Padre actúa y cómo es que el Padre trabaja. Y entonces nosotros, viendo al Señor Jesús, sabremos qué es lo que motiva a nuestro Padre Celestial. Diga eso conmigo: Padre Celestial. Padre Celestial. Fuerte: Padre Celestial. Padre Celestial. Entonces nos muestra que el amor ágape es lo que motiva esta relación que hay en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo se aman, se agapan. No es el amor que tú sientes por un hombre o por una mujer, o por tus hijos, o por el papá o la mamá, o por un amigo o una amiga, que hay gente muy querida. No es ese amor. Es un amor que la humanidad no conocía desde que cayó en el jardín del Edén. Es un amor que se caracteriza por dar sin interés alguno de recibir algo en recompensa. Es un amor que se da, el ágape significa voy a hacer que la vida pueda ser mejor para ti, y entonces tú le preguntas, ¿y qué me va a pedir a cambio? Y la respuesta es nada. Diga eso conmigo: nada. El único interés de Dios es que usted y yo prosperemos en nuestra relación con Él, y esa relación solo la mueve este amor. Entonces el Señor Jesús le dice a aquellos que le están intentando matar, no se salga del contexto: esta gente lo quiere asesinar porque quebrantó el día de reposo. Esta gente lo quiere asesinar porque está diciendo que Él mismo es Dios, y Él, en vez de fumigarlos, porque lo pudo haber hecho, no. ¿Aló? ¿Puede Dios o no matar a alguien? La Biblia dice que Dios da la vida y Dios la ¿qué? La quita. En vez de responderles con ese odio humano caído, le responde con ese amor ágape que va más allá de todo entendimiento. Porque Él pudo haber, cuando usted nadie le presta atención o le para bolas, usted se queda ¿qué? Callado.
porque dice, yo que voy a botar pólvora en este público. Entonces, fácil, me quedo callado, si nadie me quiere escuchar, punto, me quedo callado y los dejo sin la información y sin la formación. El Señor Jesús no hizo eso. El Señor Jesús sigue hablando, y lo vamos a ver hablando durante el resto de capítulos de Juan, de las cosas que realmente valen la pena en la existencia de un ser humano. En vez de callarse con aquellos que lo querían matar, Él siguió hablando, porque esto iba a quedar registrado en la palabra. Y aunque ocurrió hace 2000 años, lo que Él habló hace 2000 años se hace vida hoy en nosotros. Ellos no lo quisieron escuchar. Vamos a ver que en últimas muchos se taparon los oídos porque no querían nada más de Él, pero esta palabra nos ha llegado a nosotros porque el Señor, por ese amor, sabía, siendo Dios, que dentro de 2000 años, que este hecho estaba ocurriendo, íbamos a aparecer personas como usted y como yo, y sí le íbamos a prestar ¿qué? Atención. Nosotros venimos aquí ¿a qué? A renovar ¿qué? El entendimiento. A nosotros nos interesa lo que Dios piensa, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Cuántas cosas le muestra el Padre a un hijo? ¿Cuántas? Todas. No hay secretos, no tiene guardados, no hay caja fuerte que tú no tengas combinación cuando eres hijo o hija de Dios. Él quiere mostrarte todas las cosas que Él hace. Y refiriéndose al momento, le dice el Señor Jesús a esa gente: y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esta gente estaba asombrada porque habían visto a un sano, una persona lisiada durante 38 años o más, porque el hombre lisiado hacía 38 años, no sabemos si tenía más, pero el asunto es que hace 38 años este hombre estaba lisiado, y ahora viene el Señor Jesús y lo sana para glorificar al Padre. Entonces, claro, uno ve un milagro de eso, supongamos que sí se maravilla y dice, wow, y entonces, qué cosa tan maravillosa. El Señor Jesús dice, eso no es tan maravilloso. Cosas mayores les mostraré. Soy un continuador de la obra de mi Padre y vengo a darle testimonio a la humanidad de que para Dios no hay nada que imposible. Para Dios no hay nada imposible. Escuche, y empieza a hablar de este tema que es mayor que ser sano. Porque en esta vida biológica, supóngase que usted está enfermo o enferma. El Señor Jesús lo sana. Pero al pasar del tiempo, cuando le llegue la fecha de vencimiento, usted y yo nos morimos. El milagro ocurre, claro, te sanaste, pero así te sanes, va a llegar el tiempo biológico en el que te vas ¿a qué? A morir. Puede que tengas un fracaso financiero. El Señor Jesús sí quiere, porque a propósito, el Señor Jesús hace milagros, pero no a todos les hace milagros. En ese pozo de Betesda había una multitud de paralíticos, de ciegos y de personas con problemas impresionantes, pero el Señor Jesús escogió a ese para mostrarle las maravillas del Padre. Es que la intención de Dios no era deslumbrar a la humanidad, la intención de Dios es salvar a la humanidad. Entonces viene y te da esa provisión material que tú necesitas, y bueno, sales de esa situación de quiebra, de fracaso, de pobreza, pero de todas formas te vas a ¿qué? A morir, te vas a morir. Entonces tienes un problema emocional grande, una relación rota, y el Señor Jesús dice, bueno, voy a arreglar este matrimonio, voy a arreglar esta pareja. Habrá muchas otras que están en problemas, pueden venir a él a rogarle también que le ayude, y esa pareja, preciso, una reconciliación de esas de corintellado, la gente queda, wow, pero qué cosa, ¿no? Pero de todas formas pasa el tiempo y ellos ¿qué? Se mueren de todas maneras. Si van a morir separados o felices, se iban a morir fracasados o en éxito, se iban a morir lisiados o caminando. La idea entonces que Dios trae va más allá de lo que nuestro entendimiento caído puede entender. Y de una vez, recuerden, les dije jocosamente, pero es real, esta sinfonía de la cual el Señor está tocando o está interpretando es como tocar una de Beethoven en una corraleja. Esta gente lo quería matar y él le responde con cosas que van más allá de la vida venidera. Y, por ejemplo, de una vez entra en el tema. Yo a esto sí le quiero prestar atención. Si esa gente hace 2000 años no le hizo caso, yo sí quiero. Y espero que usted también le haga caso, porque para eso nos reunimos. Entonces, el Señor Jesús les dice a aquellos que lo querían matar:
les dice algo simpático. Les dice, porque como el Padre levanta a los ¿qué? A los muertos y les da ¿qué? Vida. Ojo, de Él, del Señor Jesús, que es Dios, mana la vida. No solamente la física y también la espiritual. Toda la vida completa, la biológica y la eterna. Vamos a ver en el capítulo 12 que Él, por ejemplo, resucita a Lázaro, su gran amigo. Pero ese Lázaro que salió de la tumba, cuando el Señor Jesús dice, quiten la piedra, la hermana dice, no señor, huele maluco ya. El Señor Jesús hace quitar la piedra, grita, Lázaro ven fuera, Lázaro sale. Usted lo va a ver en el siguiente pasaje, que Lázaro efectivamente revive. Efectivamente sale de entre los muertos. Había muchos muertos en esas tumbas, pero Dios resucitó ¿cuántos? En ese momento, ¿a cuántos resucitó? A uno. Él sale y después lo vemos en un convite, en un sancocho que le preparan las hermanas, y Lázaro está ahí sentado comiendo también. Sin embargo, Lázaro, después de un tiempo, su vida biológica se agota y ¿qué? Se muere. Pero el asunto acá es que el Señor no está hablando de esa clase de milagros que, entre otras cosas, para el Señor son sencillos. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. Si me hago entender, aquí no estamos como los noveleros que dicen, ¡oh, se sanó! ¡Ay, resucitó! ¡Ay, y se restauró! No. Para nosotros los milagros son normales. El asunto de la vida de los milagros es algo normal porque estamos en la dimensión preciosa de lo sobrenatural de Dios. Pero el Señor Jesús no viene a descrestarnos con eso, porque Él no viene a impresionar a nadie. Pues si Él sí viene muerto y lo quiere levantar, lo levanta. A un quebrado lo prospera, a un enfermo lo sana, a un irreconciliado lo reconcilia, porque para Dios no hay nada que imposible. Pero esta perla que nos deja es algo más grande. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Está hablando de que así te mueras, la relación con Dios sigue. La gran mayoría de la gente está en la ignorancia. Llegan hasta el ataúd, hasta el sepelio, hasta la cremación. Usted lo puede notar. Usted va al cementerio para despedir o para llorar al que falleció, y de ahí en adelante la gente se desentiende. Lo entierran o lo creman, pero ninguno de la familia ni se crema con el que murió, ni se entierra con el que murió, porque hasta ahí llegó el amor. No el amor que les acabo de hablar, el ágape. Llegó el amor biológico, el amor emocional, el amor que me hace sentir, y todos esos cariños, eso llegó hasta ahí, porque resulta que las personas en su ignorancia no saben que haga el ensayo en el siguiente velorio, ojalá no sea el suyo, para que pueda hacer la encuesta. Sí, usted va y empiece a hablar con los del velorio y dice, bueno, ¿y qué crees que sigue de ahí para adelante con John Freddy? Supongan pues que yo soy el muerto. Entonces, muchos que no conocen de Dios van a decir, ay, no sabemos, pues él sí era muy buena gente, de pronto le va bien. Pero que listo, ese cuerpo se deshace porque lo van a cremar. Ruth decidió que sale más barato así, lo van a cremar. ¿Qué pasará de ahí en adelante? ¿Qué pasará de ahí en adelante? No, pues que no cambiemos de tema, hablemos mejor de lo que ocurrió en París, la quema tan grande que hubo allá ayer. Hablemos de... Y además toda la gente es de afán, porque tienen algo que ir a hacer, ¿qué? Rápido, tienen que ir al trabajo. Además, como la gente no avisa cuándo se va a morir, todo es complicado para el que va al sepelio. Tuvo que dejar el trabajo, tuvo que pedir permiso, no le gusta ir, pero le toca para que lo vean. ¿Me entiende? Al único que le interesa, ahí el asunto fue el que se murió. Y el que se murió, si se murió en la ignorancia, no sabe qué sigue de ahí para allá. Porque si es cristiano y no ha renovado su entendimiento, seguirá con la misma, la misma tara del temor a la muerte que la gran mayoría de las personas tiene. Hable con algunos cristianos solo de banca que no renuevan su entendimiento y dicen, bueno, y si te morís o si me muero, ay, no me hables de eso. No me hables de eso que me asusta ahora, y a esta hora, ahora tengo que llegar a la casa, llama al vecino para que le prenda los focos desde ya, para encontrar eso alumbrado, porque le da miedo que la muerte llegue ahí y lo asuste. ¡Bú! ¿Sí me hago entender? Que sí me hago entender, hermanos. Entonces, dice,
porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Bueno, por eso les digo, es el Señor Jesús tocando una sinfonía ante gente que no tiene el oído educado para eso, no lo tiene, pero Él tiene que entregar el mensaje y deja el testimonio, porque durante todas las generaciones hasta que Él regrese, esta situación es la información y la formación que Dios nos ha dejado. Aquí no vale que usted sea de la JAI, que usted sea de por allá del CISBEN, aquí no vale nada, todo el mundo se muere, todo el mundo se muere, todo. El mundo se muere, así lo resuciten una vez porque se murió y el Señor decide hacer un milagro, se vuelve a morir doble, a Lázaro hubo que enterrarlo 2 veces. ¿Están aquí mis amigos? Es temas que la gente no quiere tratar. El Señor Jesús dice, no, yo no voy a venir aquí pues 30 años y medio a hablar bobadas pues. Yo no voy a venir a hablar aquí que aunque si la profesión suya es muy importante o no, que si sabe o no hacer puentes, que si sabe levantar o no edificios, que si sabe o todas esas profesiones que la humanidad se ha inventado para entretenerse y se ocupa mientras se muere, pero no sabe que sigue de ahí para allá. Qué tontería, qué torpeza uno dedicar la vida a lo que va a pasar y negarse a saber lo que realmente en la eternidad va a ocurrir. ¿Estamos aquí, amigos? Entonces esto hay que sacarle tiempo. Y dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, viene a traer la solución de soluciones. Así también el Hijo, a los que ¿qué? A los que quiere, ¿da qué? Da la vida. Ah, pero usted ya me dijo, pastor, que es que a unos levanta de los muertos y a otros no. En esas cosas temporales sí. A unos sana de la gripa y a otros deja que les dé pulmonía y se mueran de eso. Pero en la cuestión que vale la pena en la eternidad, Dios ya dijo en el 3:16 que pasamos, que Dios amó tanto, otra vez el ágape, a la gente de este mundo, que envió precisamente a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en el Hijo no se pierda, sino que tenga vida ¿qué? Eterna, vida eterna, para siempre, que va más allá de la muerte biológica. Así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Entonces, el Dios Padre ha decidido mostrarnos todo. Diga conmigo, todo. Es que es muy importante, diga conmigo, todo. A algunos se nos muere el papá o la mamá y usted empieza a esculcar y descubre una cantidad de secretos que su papá y su mamá tenían, ¿cierto? Inclusive aparecen ahí en el testamento. El asunto va más allá. El Padre Celestial no ha dejado absolutamente nada escondido para los que naciendo de nuevo deciden renovar su entendimiento. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios quiere que conozcamos cuál es su voluntad, y la voluntad del Padre es que pasemos la eternidad con Él. ¿Están aquí mis amigos? Ahora, ¿cómo vamos a pasar esa eternidad con Él? Primero tenemos que pasar por un proceso de que nos inscriban en el libro que es. Entonces dice que el Padre Celestial a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Ahora, lo interesante es que el Hijo, aunque ha recibido la potestad de hacer juicio sobre todas las personas, Él mismo ha decidido que antes les va a dar una gran oportunidad. Porque Él ya había enviado a Moisés, capítulo 1, y lo vamos a ver aquí más adelante, para que la gente se diera cuenta de que había nacido bajo pecado y cometía pecados, y por lo tanto eran dignos ¿de qué? De morir. Él ya había anunciado, para eso se levantó la ley, para que la gente se diera cuenta de que por la ley nadie se salva, por la ley todos mueren, nadie pasa lo de la ley, solo Él, y después vamos a ver por qué. Pero el asunto es que Él viene a decirle a la humanidad que va corriendo hacia la destrucción eterna, que si creen en Él no van a tener que tener esa destrucción eterna. ¿Por qué? Porque el Padre ha delegado todo en el Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús quiera hacer con la humanidad, el Padre le dice, lo que usted haga. Y entonces el Señor Jesús tenía 2 opciones: o los mato porque se merecen la muerte, o los amo porque quiero salvarlos. Y el Señor Jesús decide que nos salva, hermanos. Que todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que va a tener vida ¿qué? Eterna. Escuche, la eternidad. No estamos hablando ni siquiera de la fuente de la eterna juventud. Estamos hablando de la fuente de la vida eterna. Está manifestada en la persona del Señor Jesús. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Padre, para que todos, diga conmigo, todos,
Ojo pues, que ahí en ese todos están, tanto los que no crean en Él como los que crean en Él. Les va a tocar reconocer que había que honrar al Hijo. Pero aquí hay algo interesante. Como el Señor Jesús es Dios, Él no puede negarse a sí mismo. Él dice, para que todos los que honren al Hijo, o sea a mí, a Él, deben honrarlo como honran al Padre. Es decir, ¿cómo no voy a honrar yo al Señor Jesús? Si el Señor Jesús me está diciendo, John, sin importar lo que haya ocurrido antes de que me conocieras, lo perdono todo eso. Te voy a dar vida eterna, pero debes creer en mí, porque para eso fui enviado. Yo pudiese matarte, pero he decidido no hacerlo. Aquí estoy. He recibido, soy la vida, yo soy la luz, y he decidido entregártela. Y póngale el nombre suyo ahí también, el de sus vecinos, el de sus hijos. Pero Dios no va a pasar por encima de nadie, porque Él es muy educado, Él respeta tu libre albedrío. Sin embargo, dándonos esa oportunidad, no puede negar que hay un evento futuro en el que aún los que estén vivos cuando Él regrese, o así hayan estado muertos cuando Él regrese, se van a tener que enfrentar nuevamente con Él en su retorno, porque el Señor Jesús vino hace 2000 años la primera vez, pero en un evento futuro vendrá por segunda ¿qué? Por segunda vez. Y en esa segunda vez que viene, ya no lo vamos a ver entrando en burrito a Jerusalén para que lo maten y lo asesinen allá. Aquí en el capítulo 10 de Juan vamos a encontrar que Él dice, nadie toma mi vida, yo la pongo. Él, al Señor Jesús, no lo tomó por sorpresa la crucifixión. Esta semana que ahora se celebra en lo natural, en la religión, nos deja a nosotros compungidos pero mal informados. Porque no es que al Señor Jesús lo tomaron y lo llevaron pues a la fuerza como para crucificarlo y entonces lo tuvieron que clavar para que no se volara. No, Él se entregó completamente porque sabía esto de, para que me honren a mí, así como honran al Padre, primero tengo que hacerlos nacer de nuevo, y para hacerlos nacer de nuevo tienen que creer en mí. La labor del Espíritu Santo es hacernos nacer de nuevo creyendo en Cristo Jesús para que podamos honrar al Padre y volver a la casa del Padre. En el capítulo 14 vamos a encontrar que el Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas ¿qué? Muchas moradas hay. Miren que la invitación del Señor Jesús es, vuelvan a la casa del Padre. Regresen a la casa del Padre. A ustedes les enseñaron a irse de la casa del Padre. Yo les estoy diciendo que vengan a la casa del Padre, porque en la casa de mi Padre muchas ¿qué? Moradas hay. El Señor Jesús tiene una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, juntamente con el Padre, llena de habitaciones, una gran casa, es enorme, pero está sola. Pues sola en el sentido de multitud, porque estando el Señor Jesús solo agradaba al Padre por ser Dios y ser de su misma naturaleza, pero tuvieron la gran idea de que quieren compartir eso con más familia. Y entonces, como en la casa de nuestro Padre, que hemos nacido de nuevo, muchas moradas hay, la idea es que vamos a pasar la eternidad con Él, pero para que honremos al Padre. ¿Cómo honramos al Padre? Volviendo a la casa del Padre. ¿Recuerdan la del hijo pródigo? Uno siempre se identifica, pocos nos identificamos con el hijo pródigo, pero realmente hasta el más bueno de los seres humanos se fue de la casa y aprendió a vivir solo, hasta que por fin decimos, hombre, ¿yo qué hago aquí? Si en la casa algunos ni sabíamos que tenemos Padre Celestial, y volvemos y nos encontramos al que nos creó y ahora nos redimió. No solamente nos permitió nacer la primera vez de papá y mamá, sino que ahora nos permite nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ojo pues, no se puede tener vida eterna al lado de Dios sin honrar a Jesús, y no se puede honrar al Señor Jesús sin honrar al Padre. No se puede tener a Jesús sin el Padre, y no se puede tener al Padre sin el Señor Jesús, y eso por la obra del Espíritu Santo. Eso se llama unidad total en amor y confianza juntos, en los que yo puedo decir, tengo un Padre celestial. Absolutamente nada de lo que me ocurre, bueno o malo aquí en esta vida temporal, escapa al control de mi Padre celestial.
todo lo que me ocurre, sea positivo o negativo, está en las manos de Dios. Yo no me tengo que defender absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque todo lo que me ocurre es porque estoy inscrito en una gran universidad que se llama la Escuela del Padre, para poder irme a vivir con el Padre. Entienda, Dios está formando nuestro carácter, porque el carácter que teníamos no le servía. Tiene que darnos su mente, tiene que darnos su manera de ser, que la gente cuando nos vea diga: ese tiene un padre, es el Padre de los cielos, y tiene un hermano mayor, el Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque se comporta y piensa como ellos. ¿Aló? Entonces resulta que hay una cantidad de hijos todavía que no han entrado en lo de la renovación del entendimiento, y aunque han nacido de nuevo, siguen pensando como personas que no son hijos o hijas. Y se ve en su actuar, se ve en su hablar, se ve en su pensar. Y si a eso le sumamos los que todavía no han nacido de nuevo, hay una cantidad de gente. Ahorita cantábamos: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, ¿cierto? La cosecha no es toda la gente. Mire, nosotros estamos acá, pero no toda la gente de Medellín o toda la gente de nuestra familia está a los pies del Señor. Porque la cosecha es los que Dios ha permitido que nazcan de nuevo. Él tiene el amor para toda la humanidad, pero nos toca a nosotros recibirlo. ¿Me hago entender? Entonces, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y otra vez viene. Esta canción es un hit eterno, no solamente en la tierra, sino en el cielo, porque la canta el Señor Jesús. Se llama la canción: de cierto os digo. Es decir, pongan atención, que yo no vine a entretenerlos. Pongan atención, porque descendí del tercer cielo para traerles una información y una formación. De cierto os digo. Fácil de aprender, la deberíamos cantar, montémosla. De cierto os digo. Entonces, Él ha decidido que el que oye su palabra, la del Señor Jesús, y cree al que me envió, o sea, al Padre. O sea, si yo oigo lo que el Señor Jesús está diciendo y creo que el Padre fue el que lo envió, entonces tendré ¿qué? Vida eterna. Oigo, creo y tengo. No basta con oír. No basta con oír solamente, porque hay mucha gente que oye de Dios, pero no ¿qué? No cree. Hay gente muy educada. Usted le empieza a hablar de Dios y le ponen una atención impresionante. Una atención impresionante, claro, porque son muy educados, los educaron bien en la casa. Pero creen. No creen. No basta entonces con oír. Hay que ¿qué? Creer. Y así tendré vida eterna. Oír, creer para poder tener. Pero les hablaba del asunto del retorno del Señor en su segunda vez. En esa ocasión, Él ya no vendrá a ver si lo recibimos. Él ya vendrá a evaluar si sí lo recibimos o no lo recibimos. Y con los que no le recibieron, tiene una decisión ya tomada. Y con los que le recibieron, tiene una decisión ya tomada. Entonces aquí yo no te estoy hablando de si vas a terminar el bachillerato o no, de si vas a hacer el posgrado o no, de si vas por fin a poder viajar o no. No te estoy hablando de eso. Realmente no es interesante. Eso está out. O sea, si uno ya tiene el entendimiento renovado, ¿para qué va a hablar de las cosas que no se puede llevar a la eternidad? Dice Pablo: nada trajimos a este mundo y nada nos hemos de ¿qué? De llevar. Dios sí se ocupa de esas cosas. Eso sí, Él lo mantiene bien alimentadito, bien vestidito, bien cubierto, porque eso hace un buen padre. Pero lo que Él quiere es el paquete grande, el completo, el del viaje eterno, el del que todo el mundo Miren, ahorita en esta época en que la gente sale de vacaciones, gloria a Dios por los que salen a vacaciones, ¿cierto? La gente tiene muy en cuenta para dónde se va. O sea, tienen que ir uno así, pues, como muy hippie, como muy mochilero, para uno salir simplemente, parar el bus y para donde arranque. No, ahora la gente ya le enseñaron cómo es viajar, ¿cierto? Entonces, usted lo primero que hace es hacer un ahorro para eso. Y ahorra, ¿sí? O se endeuda, pero ahí lleva provisión. Después es para dónde nos vamos. Y ahora usted se mete por Trivago, este punto del Trivago no suena nombre Trivago, dice si quiere el hotel 1 estrella, 2 estrellas, media estrella, 42 estrellas, si quiere con perritos, sin perritos y todas esas cosas. Y usted está muy interesado en el clima, saber qué es lo que va a ocurrir, para saber qué ropa llevar. Y no solamente con quién va a viajar, porque es que a veces uno viajaba con cualquiera y resulta que ahora, pues ya después de haber sufrido tanto, se vuelve selectivo en eso. Entonces usted sabe, nos preparamos para eso.
completamente, y cada Semana Santa, cada fin de año. Otros pueden viajar más veces, pero resulta que para la vida eterna no sabemos ni qué llevar, ni con qué vestir, ni con qué presentarnos. ¿No les parece un acto de irracionalidad muy grande? Que es que si no estuviera demostrado que ese viaje lo hacen todos, pero desde Adán todos han emprendido ese viaje. Napoleón, Hitler, toda la gente, los buenos, los malos, los ricos, los pobres han emprendido ese viaje, y la gran mayoría, yo creo que por lo menos el 90% no se ha interesado siquiera en meterse a Eternivago a ver cómo es eso allá. Y eso, Eternivago está en las Sagradas Escrituras, y leer y decir, bueno, a ver, de todas formas yo voy a leer Apocalipsis, Revelaciones, para ver cómo es eso allá. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida ¿qué? Eterna, y no vendrá ¿a qué? A condenación, mas ha pasado ¿de dónde a dónde? De muerte a vida. Vuelvo y les digo, no estamos hablando de la sencilla resurrección de Lázaro, porque una resurrección es sencillísima. Estamos hablando de la resurrección para la vida eterna. Estamos hablando de la resurrección para la vida eterna. Y nuevamente, la canción, ¿cómo es? Desierto, desierto, ¿qué? ¿Será importante o no importante la canción del Señor? Claro. Desierto, desierto os digo. Ahora, no crea que es que somos nosotros solo lo que estamos escuchando. Hay otra cosa, otra creación que se llama ángeles. Diga conmigo, ángeles. Sí, no ángelas, sino ángeles. Sí, hay ángeles. Todos al lado de allá están también expectantes a ver quién para bolas al lado de acá. ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesús, yo creo que se cansó. El Señor Jesús se cansó de gente muriendo desde Adán, y Él ahí esperando para el lago de fuego de azufre, para el lago de fuego de azufre, y esa nueva Jerusalén desocupada, para el lago de fuego de azufre. Un día el Señor Jesús, no, yo voy porque eso está muy harto así. Créame, si no, es que Él está al lado de la eternidad que es, y Él ve la eternidad como es. Y la gente muérase y muérase, peruanos, muérase colombianos, muérase venezolanos, muérase estadounidenses, todos mueren, y de poquitos, solo poquitos, eso bien desocupado allá. Dice, no, yo voy a ir. Entonces, tanto los ángeles están expectantes, eso dice Primera de Pedro, expectantes de ver cómo va a ser la reacción de los del lado de acá. Y entonces hay gente que sí le paró bolas a la canción del Señor, al hit eterno, desierto, desierto os digo. Él va a decir, viene la hora, diga conmigo, viene la hora. Oh, pues, y ahora es cuando los muertos, ¿qué? Oirán, ¿qué? La voz ¿de quién? Del Hijo de Dios. La voz, el desierto, desierto se escucha al lado de acá y al lado de allá. Si no escuchamos la voz aquí, la vamos a escuchar allá. Escuche pues, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora, en primer lugar se va a referir a los nacidos solo una vez. ¿Cómo así, John, que nacidos una sola vez? Ya lo sabemos. Yo nací de don Leonel y de doña Susana, la primera vez, un acto de amor grandioso. Pero resulta que nací bajo ¿qué? Bajo pecado, y empecé a cometer ¿qué? Pecados. Pero es que uno nace chiquito, porque uno trae la maldad por dentro. Cuando estudiaba Derecho nos enseñaron las teorías acerca de la conducta del hombre, y hay unos que dicen, no, es que el hombre nace bueno, pero se daña con el entorno, ¿cierto? Pero realmente la Escritura me enseña que el hombre nace malo, perverso. Vea, si los niños no naciéramos recién nacidos pequeñitos, sino grandes de una vez, nos matamos. El sardinito pequeñito que estoy tan lindo, el niño, mira esos ojos de angelito, se lo saca el otro porque son azules los de él, y los de él no son azules. Le roba el tetero, los pañales, los escarpines, la mochilita, todo le roba a la mamá si es posible. Porque el ser humano, según la Biblia, nace malo y se vuelve más perverso cuando crece. ¿Por qué? Porque nació bajo ¿qué? Y comete ¿qué? Pecados. A esos primeros, que solo nacieron una vez del papá y de la mamá, y voy a poner aquí en el punto, desierto, para que cada vez que usted venga, pila, esto hay que pararle bola, no importa de donde usted venga o para donde vaya. Desierto, usted vino aquí a escuchar lo eterno. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos, los que se murieron, oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo? Oirán. O sea, hay órganos de los sentidos al otro lado también.
Cuando usted encuentra en el Evangelio que el Señor narra lo que ocurre con el rico y con Lázaro, ambos fallecen. Y estando en el Hades, que significa lugar invisible, que tiene un lugar de tortura y un lugar de descanso, dice que el rico, estando en el lugar de tormento, tenía mucha sed y le dijo a Abraham: permite que Lázaro me moje la lengua con un poquito de agua. O sea que tenía ¿qué? Sed. Y dice que levantó la vista y vio a Lázaro y a Abraham y a Lázaro a su lado. O sea que también podía ¿qué? Ver. Y Abraham le contestó: no pueden. O sea que también podía ¿qué? Oír. Y si se estaba ardiendo era porque podía ¿qué? Sentir. ¿Vale? Sentir. Entonces, y ahora es cuando, bueno, y si me morí en un incendio y no quedó nada, entonces ¿con qué voy a sentir ya al otro lado? ¿Cierto? Porque no, son dudas razonables, pues tendría que explicarte que este no es el cuerpo para ese modo eterno. Vas a recibir un cuerpo nuevo, sea para ser lanzado al lago de fuego de azufre o para irte a la Nueva Jerusalén, o por lo menos vivir en las vecindades de la Nueva Jerusalén. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Pues, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Al creer que Jesús ha sido enviado por el Padre, por obra del Espíritu Santo, nazco de nuevo. Créame, el que colocó un cuerpo para el Dios preexistente llamado el Hijo, que ahora es el Señor Jesús, en el vientre de María siendo virgen, también es el mismo Espíritu Santo el que nos hace nacer a nosotros de nuevo para que creamos. Porque, escuche, esto no lo cree todo el mundo. Para esto se necesita una cosa chiquitica, pero enorme. Se llama fe. Diga conmigo, fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno sin fe solo sigue hablando de lo de acá. Una persona sin fe a esto no le presta atención. Una persona sin fe solo está hablando de qué ha de comer, qué ha de beber, qué ha de vestir. Qué cansancio, hermano, qué cansancio. Y los que la oyeren vivirán. Y dice el Señor Jesús: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, la esencia del Padre es vida, no muerte. La esencia del Hijo es vida, no muerte. Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces le dio autoridad para hacer juicio. Diga conmigo, juicio. Esa es otra de las cosas que el Señor Jesús viene sinceramente a entregarnos. Hay un juicio. Hay un juicio. Dios Padre ha colocado todo en el Hijo. En esa segunda vida dice: por cuanto ese juicio le ha sido dado al Señor Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Se llamó el Hijo del Hombre porque se hizo hombre. Entonces, el Hijo de Dios encarnado, en este caso, ya no es como representante de la humanidad para Dios, sino de Dios para la humanidad. Y vuelve y le repite, porque del lado del desierto, la segunda estrofa de desierto os digo es: no os maravilléis por esto. Con Dios siempre estaremos de revelación en revelación. Cada vez que tú te metes con Jesús, sales de ese ostracismo de verlo en una cruz sufriente y crucificado. Vuelvo al punto, vamos a aclarar mucho el engaño religioso en el que estuvimos, porque uno que queda después de una semana mayor, ay, lo mataron. Y queda uno otra vez bravo con Judas, queda uno berraco con los 12 que salieron corriendo, queda uno pues rayado con Poncio Pilato, queda uno medio mal con Barrabás, queda uno mal, uno queda mal. Sí. ¿Por qué? Porque esa es la parte religiosa de la cosa. No es así. Realmente el libreto hay que leerlo desde la Escritura. Lo que está ocurriendo en ese momento, hace 2000 años, que nos va a llevar al capítulo 19, 20, 21, 22, donde Él es asesinado y resucita, Él realmente obedece a un plan. Diga conmigo, un plan. Un plan, es un plan perfecto. Un PP, plan perfecto. Sí. No os maravilléis de esto. Entonces el Señor Jesús le dice: si les parece tremendo que yo con mi voz hacer oír a los muertos, dice, vea pues, porque recuerden, lo querían matar. Entonces, ante la amenaza de te vamos a matar, el Señor Jesús, en vez de reírse de eso y decir pobrecitos, no saben, o desaparecerlos, no. Él dice, vea dónde queda la muerte conmigo, para que sepan pues.
para que sepan. Es que es más, yo no solamente vine a nacer, sino que vine a morir y vine a resucitar. Porque el Señor Jesús, desde que salió con los discípulos la primera vez, dice: tengo que ir a Jerusalén porque allá me van a matar, pero resucitaré el tercer día. Claro, y todos brincaban: ay, que lo van a matar, ay, Señor, que no te pase eso, ay, Señor, vayámonos para Jericó, ¿no es mejor? No, Él decía: yo nazco, me matan, ¿y qué? Y resucito. Yo he venido del Padre y vuelvo ¿a quién? Al Padre. A Él no lo cogieron esto de sorpresa. Necesitamos sacarle tiempo a esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, diga conmigo, sepulcros. Ojo pues, en esos eventos finales de la historia de la humanidad, dice que oirán ¿qué? Su voz audiblemente. Y aquí viene: y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. ¿Qué es hacer lo bueno? Ay, no, es que yo di muchos mercados, apoyé mucho a la pastora en la fundación, no, regalé hasta mi cama. No. Estamos hablando de que hacer lo bueno es haber creído en el Señor ¿qué? Jesús. Eso es hacer lo bueno, porque no es por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Es un llamado a rendir cuentas, y las cuentas tendrán recompensa. No es una opción. No, a mí está bien, usted me dice que hay un Dios y que al final de los tiempos todos resucitarán. Pues sepa y entienda que el día de ese día yo voy a decir: no resucito. No, es que yo no creo en Dios y no resucito. No, es que no me interesa resucitar, a mí no me interesa la vida eterna. Escuche bien: resucita porque resucita, crea o no crea. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. No es una opción, porque cuando van a oír en la voz, no es si les parece resucitar por acá, por la puerta B. No, resucitan. Resucita tanto el que cree como el que no cree, el que recibió como los que no recibió. Los que han hecho lo bueno saldrán ¿a dónde? A resurrección de vida. Más, el Señor es capaz de expresar cosas tan complicadas en un solo versículo. Dice: más los que hicieron lo malo ¿qué? A resurrección de ¿qué? De condenación. Sencillo: o vamos con Él o para el lago de fuego y azufre. John, ¿qué es el lago de fuego y azufre? Lo que pasa es que el Evangelio de Juan tiene otros 3 apéndices. La primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y Apocalipsis. Ahí está, este es solo el abrebocas. Váyase de una vez leyendo el asunto para que sepa qué clima hace allá. Sí, es más, allá no van a ir todos. Yo aquí puedo escoger con quién voy a pasar la eternidad. Yo puedo escoger pasar la eternidad con todos los que están en el lago de fuego y azufre, o puedo pasar la eternidad con todos los que están inscritos en el libro de la vida. Yo sí necesito saber eso. Yo quiero tener un viaje tranquilo a la eternidad. A la eternidad. Y Dios me da toda esa opción. Más los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De condenación. Entonces, ¿por qué es que estamos hablando de todo esto? Pues porque para eso es. O sea, yo quiero tener la tranquilidad de que cuando vaya a tu velorio para despedirte, sepa que vas a estar allá esperándonos al lado que es. ¿Sí me hago entender? Yo he sido invitado a muchos sepelios, a dar palabras en muchos sepelios, y uno sabe para dónde va la persona. Si la persona no nació de nuevo, se nos fue, pero del todo, terrible, a condenación. Si la persona nació de nuevo y no ha renovado el entendimiento, se salva por pelos nomás, porque dice la palabra que si construyó con madera de no hojarasca, será salvo, pero pasará como por fuego. ¿Ven? Y están los otros que tienen mente renovada y todo eso, sí van con todo el paquete full. ¿Usted ha viajado necesitado? ¿Ha viajado alguna vez necesitado? Que uno vaya, uno pregunta, ¿la tarifa incluye el desayuno? Porque uno sabe eso, que no va sino a desayunar. Y uno lleva mochila y todo pues yo he visto en películas, uno lleva mochila y todo para el buffet, ¿cierto? Sí. Y uno empieza, y van cayendo ahí esos croissants, y el pan francés, y la mortadela, y la ensalada, y todas esas cosas. Y después, por ahí en un parquecito, se sienta como turista, como allá nadie lo conoce, ¿cierto? Así no, yo quiero ir con todo el plan completo, que uno diga, a la habitación todo, con todo incluido. Es que viajar necesitado es muy difícil, muy duro. Sale uno a los parques y no es sino para una boleta, y son 20. Entra vos y nos contás cómo es. Así, es terrible.
pero la Biblia me ofrece la opción de viajar con todo. Póngase en pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Yo no quiero irme a sufrir, yo no quiero sufrir más. Suficiente. Yo quiero que usted y yo oigamos esa voz, pero para el lado que es. Para el lado que es. Por eso, aunque nos reímos, es de gozo, porque Dios nos está permitiendo abrir las Sagradas Escrituras de una manera extraordinaria. Que antes era, qué horror leer eso, que me quedo dormido. Ahora es, no puedo dormir si no la leo. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es buena, es agradable y es perfecta, y me enseña el camino de la salvación y de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por no haberte guardado estas palabras hace 2000 años y tienen vigencia hoy en mi vida, en mi familia y para mi gente. Gracias, Dios. Permítenos compartir el Evangelio del Reino. Amén, amén y amén. Los bendigo, hermanos, que estén.